Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días tengan compañeras y compañeros del Frente Auténtico del Trabajo. Estamos haciendo el día de hoy la grabación de el módulo 2 de 2 de la materia de organización. Dimos un poco de espacio entre la grabación del 1 y el 2 para ver si recopilábamos mayor cantidad de comentarios y observaciones de las compañeras y compañeros. Afortunadamente tenemos ya un buen paquete de dudas y comentarios que vamos a atender en los dos volúmenes, tanto de organización como de la materia de mercado, y vamos a estar dando como respuesta y comentarios y englobando todo en el tercer video de cada uno de los módulos. Es decir, hay módulo 1 y módulo 2 de mercado y habrá un tercer video de cierre. Igual un módulo 1, un módulo 2 de organización y habrá un tercero de cierre. Pero bueno, estos talleres son talleres de cooperativas para los grupos integrados del Frente Auténtico del Trabajo y público en general que deseen consultarlos, verlos ante la coyuntura de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Estos talleres son continuidad de los talleres presenciales que habíamos estado teniendo y decidimos que se abrieran al público por si alguien más se interesaba en estos temas. Eh, Hay un correo electrónico que pueden ver en la parte inferior, que es cooperativasfat@gmail.com, que es donde pueden mandar comentarios, observaciones o algún punto de interés que tengan al respecto. El objetivo principal de estos talleres es no detener nuestro proceso de constitución de cooperativas a lo largo y ancho del país. Saludos a Durango, saludos a Guanajuato, saludos al sureste mexicano y a todos los lugares, rincones que nos estén viendo las compañeras y compañeros del Frente Auténtico del Trabajo y público en general. Pero bueno, vamos a entrar un poquito al tema ya que vimos. La vez pasada estábamos en materia de organización y nos metimos mucho al tema de la asamblea. Entonces aquí como repaso del tema de asamblea dejé esta nota, ¿no? Eh, Porque estábamos viendo que la mayor cantidad de los problemas que suelen tener las cooperativas en cuanto a materia de organización tienen que ver, la mayoría, casi todos, con el tema de los acuerdos, es decir, el respeto a los acuerdos, el cumplimiento de los acuerdos, el reconocimiento de los acuerdos. Solemos tener, pues bueno, como base de la condición humana, este instinto de conveniencia donde de repente el acuerdo al que llegamos ya no me conviene tanto y entonces prefiero desconocerlo. Por eso nuestra herramienta en el sistema cooperativista es tan básico y esencial que se llama acta. Es un acta de asamblea, es un texto donde al concluirse la asamblea tenemos una libreta donde vamos haciendo nuestros anotaciones de los acuerdos que se van teniendo, y al final que ya tenemos como que todos los acuerdos, o ya que hicimos en este caso nuestra acta de asamblea, aquí ya hay un acta de asamblea tal vez un poco más bonita en cuanto a formato escrito. Al final lo que hacemos es firmarla, ¿no? Se firma por todos los integrantes de la cooperativa, y entonces todos los acuerdos que se hayan tomado dentro de este documento, dentro de esta acta, ya quedan
avalados por todos y ya son acuerdos definitivos. Sin embargo, en el tema del acta vamos a encontrar dos factores que aquí se los estoy anotando. El tema de los acuerdos, de firmar el acta a favor o firmarla en contra. Eso es posible. ¿En qué casos es posible? Firmamos a favor cuando naturalmente el acuerdo al que llegamos, pues todos por unanimidad estamos de acuerdo. Pero puede ser que alguna compañera o compañero no esté de acuerdo en ese punto que se llegó y entonces diga, bueno, pues no estoy de acuerdo y sigo estando en desacuerdo. eh, y entonces, bueno, lo que se acostumbra o lo que acostumbran las cooperativas cuando hay mucha renuencia, pues es decir, pues no firmo, ¿no? Pero eso está mal. Está mal tanto para los que están a favor como para quien está en contra, porque no puede evidenciar después o demostrar por medio del papel, por medio del acta de asamblea, que estaba en contra de esa decisión. Entonces lo mejor y lo más adecuado siempre es firmar el acta estando a favor o estando en contra y se pone firmo en contra del acuerdo y no estoy de acuerdo porque considero que es un error y bla bla bla, bla. Se pone la especificación, pero es muy importante que se deje con toda claridad cuál es el punto sobre el cual se está en contra. ¿Esto por qué? Porque la asamblea, como sabemos, pues es el órgano máximo de decisión y lo que digan, pues es lo que va a quedar. Al momento de que ya el acta de asamblea quedó como ahora sí que el punto principal de acuerdo, pues ya va a ser muy difícil echar para atrás la maquinaria. Entonces, es muy importante la firma. Ahora, ¿qué experiencias hemos tenido con el tema de la firma a favor y en contra? Nos hemos dado cuenta que hay gente que firma en contra y después del tiempo resulta que tenía razón. Resulta que tenía razón y lo que esta persona decía o indicaba, pues en efecto cumplió efecto como él decía y entonces pues se acude al acta de asamblea, ¿no? Y dice, bueno, vean, si tuve la razón, yo les decía que no lo hiciéramos. Y bueno, ni modo, hay que asumir la responsabilidad en conjunto. Pero también pues da un grado, un rasgo importante de ponerle atención tal vez más al compañero, a la compañera que hizo esa moción de no estar de acuerdo porque posiblemente por ahí hay un conocimiento intuitivo o de experiencia que hay que tomar en consideración. Pero se tiene que firmar el acta de asamblea para que se convierta en los acuerdos del órgano máximo de decisión y privilegiando siempre que al final estos acuerdos lo que buscan es que nuestra organización social esté trabajando en conjunto por el objetivo principal, que es la generación de riqueza para socializarla. Entonces, esto fue el resumen del tema anterior, pero vamos a entrar de lleno al nuevo tema que tiene que ver con la negociación y la resolución de conflictos, porque nos hemos dado cuenta que la mayor parte donde el talón de Aquiles de las cooperativas pues siempre es la negociación y la resolución de conflictos al interior. Entonces son los dos principales puntos, que no llegan, que los acuerdos no se cumplen y eso lo reparamos muy fácil con actas de asamblea. Todo hagan acta de asamblea y todo fírmenlo. Y el otro que es el caso de la negociación y la resolución de conflictos, vamos a ver algunas herramientas para llegar a la resolución de conflictos y cuáles son los dos principales principios de esto. Entonces, vamos a ver eso. Sí, pues bueno, entramos de lleno al tema de resolución de conflictos y negociación. Lo primero que tenemos que entender es, pues, qué es un conflicto, ¿no? Es muy diferente a la percepción que luego tenemos de una diferencia nada más o de una, de alguna falta de coincidencia. No, el caso de un conflicto
Un conflicto ya es una situación donde existe un choque de dos corrientes de opinión que no necesariamente están, ahora sí que no coinciden en lo más mínimo, que son totalmente antagónicas y que por más que le vemos y le buscamos no hay como por dónde llegar a un punto medio o a un punto de acuerdo. Entonces ahí es donde estamos hablando de que ya hay un conflicto. Recordar pues siempre que los conflictos son parte de este proceso dialéctico de la unidad y la lucha de los contrarios. Sin embargo, hay una serie de reglas al interior de las cooperativas y es importante que todas las cooperativas que están en proceso de formación y también en proceso de fortalecimiento reciban talleres de negociación y resolución de conflictos, que son herramientas básicas, indispensables, pero también que son delicadas, que tienen reglas, que no se puede llegar a una asamblea o a un taller de resolución de conflictos o a una mesa de negociación como tal, sin tener la vocación, los valores y los principios por delante, ya que el objetivo principal de una negociación es llegar a un punto que ahorita lo vamos a aterrizar más, pero es de dos. Es obtener el bien mayor o el mal menor. Cualquiera de esas dos. Llegar al bien mayor o al mal menor, ¿no? Algunos abogados lo suelen resumir en más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y aquí no necesariamente es de que sea un mal acuerdo, muy seguramente lo será un muy buen acuerdo, pero pues tiene sus características. Pero bueno, empecemos. El punto principal es que estamos hablando de personas, ¿no? Y las personas, cada uno tendrá un pensamiento diferente, ¿no? Todos tenemos esta diferencia. Nosotros como cooperativistas debemos de entender que estamos incluidos inmersos dentro de una sociedad multicultural, pluricultural, y más en el caso de México, donde no solo cambia la forma de hablar, sino cambia la forma de vestir, la forma de ser, la forma de comportarnos, etcétera, de territorio a territorio, de colonia en colonia, de barrio a barrio y más entre estados de la república, en regiones, etcétera. Entonces vamos a ser diferentes, ese es el punto número uno. Todos tenemos un origen diferente y ese origen tiene una carga fuerte de usos, de costumbres, de tradiciones, de formas de hablar, de pensar. Entonces, si nosotros desde el principio que estamos generando nuestra cooperativa no identificamos que cada uno de nuestros socias y socios tienen una carga ya de por sí multipluridiversa, eh, no vamos a poder concebir que vayamos a tener alguna diferencia. El primer periodo, que es el periodo de germinación de las cooperativas, por lo regular es muy romántico, suele ser muy tranquilo, muy sereno y llegamos a pensar que nunca va a haber problemas y que ya hemos encontrado a los socios perfectos. Sin embargo, eso va cambiando ya en los momentos de que vamos generando prueba y error y empezamos con estas asambleas que nos empiezan a poner en la mesa una serie de diferencias. Y aquí lo ejemplificamos con estos tres personajes que, bueno, en una cooperativa son 5, pero aquí son 3, que están platicando y de repente, de manera, ahora sí que de manera improvisada, alguno de ellos hace algún comentario que tiene que ver con algún contexto cultural, social, político, religioso, espiritual, ambiental, etcétera, de cualquier tema. Y este tema lo considera él como algo válido, como algo que realmente tiene
una validez máxima dentro de su manera de pensar. Sin embargo, este otro conjunto de personas verán esa opinión o ese punto de vista como negativo. Es decir, desde ahí, desde esa diferencia, es desde donde tenemos que empezar a generar nuestra línea de puntos en común y acuerdos. Ahí ya estamos encontrando una diferencia. Entonces la diferencia es como la primer base del, en este caso de la confrontación, y es la base del conflicto, que es a lo que vamos a entrar, que es un conflicto, cómo se constituye un conflicto, cuando decimos que ya estamos en un conflicto. Pero la base del conflicto, en primer lugar, se encuentra aquí, en la diferencia. Entonces, todos somos diferentes, entonces siempre somos y seremos susceptibles al, eh, al conflicto. Sin embargo, en el tema de los acuerdos y el acta de asamblea, que aquí los dejé bien marcados, cuando nosotros llegamos a este punto, esto es como el antídoto, es el antídoto no de la diferencia, porque la diferencia es importante y es necesaria compartir y que tengamos muchos puntos de vista diferentes y muchas personas y tener toda esta diversidad, porque esta diversidad es la que genera precisamente la riqueza humana que permite a la cooperativa el impulsarse a la generación de riqueza para socializarse. No todos tenemos las mismas habilidades, competencias, capacidades, entonces esta diversidad es su principal riqueza. El punto es que pues esa riqueza o esa diversidad nos lleva a diferentes puntos de opinión. Pero bueno, pasemos entonces al tema del conflicto. ¿Qué es un conflicto? Y aquí vamos a hacernos un poco más chiquitos para entender esta parte del conflicto. Aquí el conflicto lo entendemos y ya dijimos que bueno, parte desde de la diversidad de todos los componentes, pero un conflicto es una diferencia, ya dijimos, de opinión que se basa en la diferencia. Uy, suena como a pleonasmo, pero es muy importante. Sí, un conflicto es una diferencia de opinión que se basa en la diferencia. Se basa en la diferencia que somos nosotros diferentes unos a otros. Y al ser diferentes unos a otros, nos vamos a encontrar en conflicto cuando empezamos a opinar y nuestras opiniones son diferentes. Entonces, desde aquí quiero que se den cuenta y lo voy a buscar subrayar, que este conflicto, ¿no?, que es una diferencia de opinión que se basa en la diferencia, si de por sí ya somos diferentes y opinamos diferente, pues lo más común o lo más normal o lo más lógico es que vaya a haber un conflicto, ¿no? Eso es, eso lo tenemos que tener claro desde el inicio, que esto ya es una probabilidad muy alta de que vaya a existir y que se vaya a presentar este conflicto. Por lo tanto, no es de extrañarnos, no es de espantarnos, no es de pensar que el mundo ya de la cooperativa se vino abajo, que ya no vamos a poder resolverlo. No, todas las cooperativas y todas las organizaciones sociales van a tener conflictos porque es inevitable, es algo inevitable. No existe un proceso social sin conflicto. El conflicto es una herramienta que nos va a servir y permitir perfeccionar nuestros procesos, nuestras formas y nuestra democracia para llegar al fin a los acuerdos que nos van a impulsar para la generación de riqueza y conseguir socializarla. Entonces el conflicto es importante y es una herramienta básica. Pero, ¿cómo puede ser este conflicto? Este conflicto, como dijimos, o esta diferencia que se genera, puede ser social, puede ser ideológica, política, cultural
religiosa, etcétera. Es decir, puede ser de cualquiera de las características que nos constituyen como diferentes o como personas totalmente diferentes a los demás. Todos somos únicos y tenemos una serie de características. Entonces, nos vamos a ir a este punto. Por ejemplo, ¿en qué momento la diferencia que podemos tener es social? Bueno, el caso creo que más evidente o más claro, pues tiene que ver con la condición de clase, tiene que ver con la condición eh, en la cual nosotros ejercemos nuestra posición y nuestra relación con los medios de producción, desde el punto en el que somos trabajadores y otros son no trabajadores, ¿no? Sino son los dueños o propietarios de los medios de producción. Desde ahí ya hay una diferencia bastante fuerte entre social en materia de clase a partir de la relación que tenemos con los medios de producción. Otro caso social, pues bueno, puede ser ya algo un poco más sencillo que no tiene que ver con la conciencia de clase, sino que tiene que ver eh, con alguna correlación más de forma o de fondo de cómo están distribuidos los territorios, las colonias, los barrios, ¿no? Yo vivo en un barrio actualmente aquí en la Ciudad de México. Es un barrio que tiene su historia desde abajo, de ser de los primeros barrios de la Ciudad de México, desde una conformación muy rural, muy pluricultural, hasta llegar a los tiempos actuales, donde pues tenemos espacios o territorios que están considerados como que es la zona de los chacas, la zona de los fresitas, la zona de los artistas, la zona de los nuevos. Entonces la colonia está dividida como por esta sectorización que nos hace socialmente ya cargar o traer una etiqueta, un sticker de qué somos por el mismo territorio o espacio donde nacimos, ¿no? Pero bueno, ese es un punto que igual ustedes tendrán ejemplos y que quiero que los piensen y que vean nada más que dentro de su cooperativa cuáles son esas diferencias sociales que hay entre sus integrantes y sus socias y socios. El otro aspecto es el ideológico. En el aspecto ideológico, pues naturalmente tiene que ver más allá de que si es de alguna connotación partidista, sino más bien que es cuáles son las ideas que enarbolamos, que profesamos, que comunicamos constantemente. Si estas ideas son positivas, si estas ideas son negativas, si estas ideas conjuntan una serie de elementos a favor de la organización o en contra de la organización. Tiene que ver mucho con esta positividad o negatividad de las ideas, del discurso, en donde encontramos pues muchos fenómenos, ¿no? Desde las personas que son muy negativas de negar las posibilidades y que esa negación pues nos lleva a decepcionarnos, a agüitarnos, a creer que no es posible, hasta personas que son demasiado positivas, que igual tampoco es como tan creíble que sea tan magnífica su postura, su posición, pero siempre vamos a tener una idea diferente. Muchas de estas ideas pues son constructos enarbolados desde la base de la familia y de la base del primer sector de la sociedad, y están arraigadas. Sin embargo no son inmutables, ni son de que se puedan no transitar a otros pensamientos. Entre ellos pues vemos por ejemplo el tema del machismo, los machismos y ahora también los micromachismos, que son es un tema de ideas
que se convierten en expresiones y manifestaciones físicas que sí podemos transformar, que sí podemos, por un lado, desbaratar para identificar y transformar de manera consciente y de manera plena. Es decir, estos aspectos de las ideas no son permanentes y podemos nosotros estructurarlas y acomodarlas, no solo como en condición de subsistencia y sobrevivencia, sino en condición de mejorar o de ser mejores cada vez. El tema de las diferencias políticas, bueno, pues el tema político está interesante porque aquí sí ya entran cuáles estas diferencias de pensamiento eh, en cuanto a la estructura de estas creencias políticas. Es decir, aquí sí ya juegan las izquierdas, las derechas, los centros, las ultras, los ultras, etcétera. Y bueno, aquí es entretenido la observación, ¿no? Que es ya cuando juegan los chairos y los derechairos y todos los tipos de fenómenos y de motes que se le ponen a los personajes. Pero lo importante, lo principal, pues es que hay dos corrientes, o sea, y eso no podemos como negarlo, que es una corriente que está pues a favor de la vida en su ejercicio pleno de dignidad y que pues históricamente ha estado asociado con la libertad, con los trabajadores, eh, y que se le asocia con la izquierda y eso es porque en el Parlamento Europeo hace muchos años, por ahí de los 1700, 800, finales del 1700, principios del 1800, el Parlamento Europeo se sentaban la gente progresista de estas ideas positivas, de avance, de incremento de derechos, de libertades, se sentaban del lado izquierdo del salón y la gente que era más conservadora o que tenía estas ideas de que tenía que seguir las cosas como son y que había que tener un rigor y que tenía que estar ligado mucho a las creencias y a los principios religiosos, principalmente pues el catolicismo apostólico y romano, pues se sentaban del lado derecho. Entonces ahí nació la izquierda y la derecha como división de pensamiento político. Pero pues hay muchas variedades, muchas variaciones dentro de estos temas, eh, donde podríamos asociar muchas diferencias este, entre la izquierda y la derecha, que no necesariamente sería la derecha el capitalismo y la izquierda el socialismo. Hay muchas variables, pero bueno, creo que lo más importante, que después podríamos comentar tomándonos un café, sobre las charlas de pensamiento político, es que hay dos grandes básicos, corrientes de pensamiento político, y a partir de ahí hay una gran variable. Entonces vamos a encontrar que eh, en nuestra forma de vida de la cooperativa vamos a encontrar muchas expresiones de pensamiento político diferentes, ¿no? Después tenemos el tema cultural. El tema cultural tiene que ver, más en nuestro país, ahora sí que más con nosotros, porque pues culturalmente somos, ya dijimos, pluriculturales. Actualmente todavía llegan a subsistir, sobrevivir con grandes dificultades más de 65 culturas con lengua propia, es decir, más de 65 lenguas originarias propias, que hacen una categorización o caracterización de pueblos étnicos o pueblos originarios que también están considerados como pueblos indígenas. Está bien, el nombre no es discriminatorio, y estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas tienen pues un acervo de mucho más de 500 años, que llevan de conquista y colonización, pero previo a eso otros
cientos de años más de arraigo de su cultura y sus costumbres y sus usos. Entonces son cosas muy arraigadas. Nosotros tenemos la mayor parte de las personas que hemos vivido riquísimo mestizaje, pues no más de 100 de 200 años de búsqueda de arraigo de nuestros usos y costumbres. Nuestra identidad, pues sí la tenemos, pero es mucho más endeble, mucho más próxima, mucho más inmediata y mucho más variable. Al contrario de estos pueblos originarios que estamos hablando de cientos de años de arraigo de sus usos y costumbres. Entonces, de entrada de ahí hay una manera diferente, de tanto ideológica como política como social, ¿no? Previa. Y algo que pues nosotros consideramos como cosmovisión, ¿no? La cosmovisión, la cosmogonía, que es una manera de percibir el mundo de manera diferente, ¿no? Percibir el mundo de manera diferente es muy extraordinario porque nos hace ver que lo que vemos no necesariamente es como es. Y un caso rapidísimo es, por ejemplo, el pueblo rarámuri, ¿no? Que no tiene una palabra para riqueza o para pobreza, sino tiene una palabra que representa la tranquilidad o la intranquilidad, ¿no? Entonces, la felicidad, la alegría o la tristeza, ¿no? El estar triste. Entonces no hay una palabra que diga soy pobre, ¿no? Y no hay una palabra que diga soy rico, sino hay una palabra que dice pues, estoy triste o estoy contento, estoy tranquilo. Y esa tranquilidad es más elemental, que se asocia con el fenómeno de la riqueza, y la intranquilidad o la tristeza con el fenómeno de la pobreza, pero como tal cual no existe riqueza, pobreza, como lo ve el pensamiento occidental o como lo vemos nosotros desde los territorios urbanos, ¿no? O semirurales, ¿no? Otro caso, por ejemplo, pues es el pueblo Chol, ¿no? De ascendencia maya, que no tiene una sola palabra para decir hambre y para decir dolor, es decir, que es la K, ¿no? Entonces la Q quiere decir hambre o dolor, o sea, me machuco un dedo y es la Q, o sea, tengo dolor, y tengo hambre, tengo dolor, porque pues duelen las tripas. Entonces no existe la palabra hambre como tal, existe dolor, ¿no? Y igual, ¿no? Cuando despiertan el pueblo Chol, pues siempre dice, y te encuentran por primera vez en el camino del pueblo, te dicen Bajche Yubila Pusical, ¿no? Que quiere decir cómo amaneció hoy tu corazón, ¿no? Es una manera muy bella de decir hola. Nosotros llegamos, hola, ¿qué onda? ¿No? Y es cómo amaneció hoy tu corazón, Bajche Yubil Apusical. Eso es parte de la cosmovisión, que es más relevante y más importante, el cómo amanece tu corazón hoy, si tranquilo o intranquilo, porque aparte la respuesta no es bien o mal, sino es utzat, que es tranquilo, o utzatich, que es tranquilito. Entonces vean qué bonito es el tema de la cosmovisión, y son temas muy mega diversos que vamos a encontrar entre pueblo y pueblo, y por fortuna hemos tenido la posibilidad de trabajar con 17 de esos 65 pueblos originarios, que nos encantaría conocer a todos y aprender un poquito de esa cosmovisión y de esa diversidad que tenemos. El otro punto es el tema religioso, no solo lo cultural, sino también la religión. Hay una religión predominante, que es el catolicismo. Sin embargo, en México no solo existe una religión, existen muchísimas religiones, y dentro de todas esas religiones pues hay diferentes creencias, costumbres también, y doctrinas, es decir, las doctrinas ya son los tipos de práctica que ejerce cada uno de estos personas en la vida cotidiana, y que forman parte de su religión, de su creencia religioso-espiritual, y de su conexión con con sus creencias o con lo que sienten, ¿no? Recordar que lo religioso no solo tiene que ver con el pensamiento, sino también con el sentimiento y las emociones, y es algo que hay que respetar mucho y hay que tener mucho cuidado,
porque eh, el respeto, sí, ahora sí que al derecho ajeno es la paz, pero imagínense al derecho a sentir y a expresarse de esa manera su espiritualidad. Naturalmente sabemos, ¿no?, que hay muchas religiones también que no son como tal eh, religiones, sino que son sectas y que están guiando a las personas a partir de una serie de falsedades para crear cúmulos de dinero y de poder. Y entonces hay que aprender a distinguir eso, pero también es muy importante saber principalmente qué es lo que creemos los integrantes de la cooperativa, las socias, los socios. Y bueno, el tema de la competencia. Esto siempre va a suceder dentro de las cooperativas. Siempre hay una competencia. Es decir, siempre los liderazgos son positivos. Hay que aprender y de determinar y definir muy bien cuáles son los tipos y los estilos de liderazgos que tenemos. Nosotros recomendamos mucho que hagan ejercicios de divisiones de perfiles, como puede ser el psicológico del MBTI, o como pueden ser cosas que igual no son tan científicas, pero como el mismo enneagrama, etcétera. Lo que es importante es encontrar cuál es el perfil de cada uno de los integrantes de la cooperativa, con el propósito de que nos vayamos asignando las tareas de acuerdo a nuestras competencias, habilidades y capacidades. Aquí se vale la competencia en materia de liderazgos, pero en el sentido de incremento de competencias, es decir, incrementar el ser cada vez más competentes para la realización de las tareas, no la competencia entre dos sujetos para llegar a un punto. Aquí hay que recordar que todo generación de procesos organizativos son muy dialécticos. Entonces hay una regla también ahí básica que dice que procesos similares se autoexcluyen, y esto se refiere a dos liderazgos que tienen un cierto nivel similar. De los dos solo sobrevive uno. Y es un tema de procesos naturales. Si no sabemos manejar o decantar bien esos procesos para generar divisiones de trabajo o divisiones organizativas o tareas diferenciadas, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la competencia, que esté alineado al incremento de competencias y no a la rivalidad entre dos liderazgos, porque liderazgos similares se autoexcluyen, ¿no? Procesos similares se autoexcluyen. Y bueno, el tema de la conveniencia, ¿no? Vamos a encontrar que algunos acuerdos o algunas necesidades pues generan mayor conveniencia a un lado o al otro, y entonces pues ahí es donde vamos a encontrar la diferencia. Aquí lo importante es, creo que ser como muy sociables y muy comprensivos con el tipo de la conveniencia que está recibiendo el otro, y ser conscientes de que esa conveniencia pues también algún día la voy a sentir yo, la voy a recibir yo, y entonces ser un poco consecuentes con este esquema. Las cooperativas no hablan de un reparto igualitario de la riqueza, sino de un reparto equitativo. Entonces, al ser equitativo, no necesariamente todos reciben lo mismo. Por lo regular, el que más trabaja, el que más se esfuerza, el que más tiene, pues recibe más. Entonces, habría que también tener eso como charla inicial dentro de la cooperativa, que les permitiera identificar esos elementos. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente ya al cierre del tema, porque se nos está yendo el tiempo. Ahora sí nos ponemos un poquito sobre este tema. Vamos para allá. Bueno, pues regresamos al punto que nos lleva, que es el tema de que, bueno, ya vimos que es un conflicto. Y ahora, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, primero entendiendo y comprendiendo que hay esas diferencias, y sobre todas esas diferencias tendremos que lidiar para identificar cuál es la diferencia que hay entre esas personas, para conseguir
en este caso lo que nosotros le hemos llamado, eh, aquí lo vamos a subrayar, lo que le llamamos el punto medio. El punto medio, y lo digo así de frente con todas sus palabras para que nos quede claro, el punto medio no existe. El punto medio es una metáfora, es decir, el punto medio es una aproximación, el punto medio al final es un estado deseado, y a lo que vamos a llegar en una negociación nunca va a ser a un punto medio, va a ser a una aproximación al punto medio. Entonces, eso es importante saberlo cuando nos toque facilitar la negociación, una mesa de negociación o algún punto clave donde haya una necesidad de trabajar con las diferencias. Lo que existe pues obviamente es una conciliación, ¿no? Es decir, el punto medio podríamos decir que se parece más a una conciliación, es decir, no quiere decir que las dos personas llegaron al punto medio, pero sí que llegamos a conciliar un poco cada uno de estos elementos, ¿no? Que podemos llegar a un momento de concordia, que podemos llegar a un espacio de paz sin necesidad de estar en guerra o en lucha constante por esa diferencia. A eso es a lo que le llamamos punto medio, es decir, a esa conciliación. No necesariamente quiere decir que es un intermedio entre las dos posturas, que eso es algo no técnicamente imposible, pero en la práctica es demasiado complejo. Pero bueno, este punto medio tiene dos principios muy importantes. El primer principio eh, dice, es lo que le conviene a la mayoría. Esto es muy importante porque esto se supone que en las cooperativas el llegar al punto medio debe de ser más fácil, porque se supone que somos cooperativistas con principios y valores, y esos principios y valores nos diferencian de los integrantes y miembros del sistema de producción capitalista que se dedican a acumular y que están lejanos a esos principios y valores, a ejercer democráticamente con sus trabajadoras, con sus trabajadores, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros somos diferentes ya en ese rollo de los pensamientos, de los principios, de los valores, naturalmente tendremos que ser un poco más sensibles, más susceptibles a la conveniencia de la mayoría. Entonces, el punto medio tiene que buscar qué le conviene a la mayoría, ¿no? Es decir, cuál sería en este caso el mejor resultado posible. Y eso es bien importante. Cuando luego se hacen los talleres, en los talleres luego decimos, a ver, a todo el mundo se les pasa una hoja y en esta hoja van a poner las expectativas del taller, qué quieren o qué es lo que esperan del taller. Y entonces vemos las hojas del taller y al final, ya que terminó el taller, preguntamos si se cumplieron esas expectativas del taller, ¿no? Aquí pasa algo similar. Lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál sería el mejor resultado posible para cada uno de los integrantes, de las socias, de los socios, obviamente integrando a las personas en conflicto. Ya que sabemos cuál sería el mejor resultado posible, vamos a hacer un pequeño descanso porque tenemos que estudiar y leer cuál es ese mejor resultado, porque ese es el que vamos a llamar punto medio y al que nos tenemos que aproximar a través ya de una estrategia de trabajo en conjunto con todos. Pero aquí viene la primera regla de la negociación. Todos tienen que estar de acuerdo con esto. Si no están de acuerdo todas las partes, va a ser muy difícil y va a ser prácticamente imposible llegar a una negociación. Aquí lo que vamos a buscar es el bien mayor o el mal menor. Cualquiera de estos dos va a ser el que va a determinar el punto medio. El punto medio es posible que sea el bien mayor, pero también el punto medio es posible que sea el mal menor. Entonces, por eso tenemos que hacer este proceso de indagación,
de investigación, de preguntas, de cuestionarios previo a la negociación, previo a sentarnos a negociar. Y tiene que quedar clarísimo para todos los integrantes que estamos buscando un punto medio que se basa en lo que conviene a la mayoría, el mejor resultado posible, que ya fue expresado previamente, y que vamos a buscar el bien mayor o el mal menor. Y que eso es lo que vamos a encontrar como validación de nuestro proceso. Entonces, por eso es muy importante que esto sea un proceso de estudio. Se tiene que estudiar, no se puede llegar y sentarse a la mesa y decir, a ver, ¿qué quiere cada quien? Porque ahí ya falló. La negociación es un sistema, es una metodología que tiene pasos importantes para encontrar el mejor resultado, y es muy delicado, porque si no sabemos negociar o no sabemos ser negociadores, podemos perjudicar más el proceso de la cooperativa o el proceso cooperativista que beneficiarlo. Entonces hay que estudiar negociación y hay que estudiar resolución de conflictos, y si son cooperativas que no tienen hoy en día esa capacitación, esas competencias, tomen sus talleres, acérquense al Frente Auténtico del Trabajo, tenemos talleres sobre esos temas y es importante que los desarrollen, porque de lo contrario no se pueden resolver los conflictos. Otra de las características, y esta es variable, es que se dice que siempre tiene que facilitar alguien externo a la cooperativa. Esto es muy positivo, que no sea necesariamente de la cooperativa el que genere el proceso de facilitación de toda esta negociación. Sin embargo, la vida real nos lleva a que no siempre podemos encontrar una persona preparada o capacitada para llegar a facilitarnos un proceso de negociación, una mesa de negociación. Entonces, ahí hay que simplemente estudiar, aprender y basarnos en los principios y en los valores. Pero pues sí, naturalmente el ideal, y lo aceptamos, es que un tercero, que una persona preparada y capacitada en negociación y resolución de conflictos, sea aquella que lleve a cabo el procedimiento. Pero bueno, estamos hablando de la palabra negociación. Ya vamos a buscar negociar. Negociar es resolver el conflicto. Esto es como también otro punto clave. Si nosotros negociamos, vamos a resolver el conflicto. El conflicto, esta es otra también importante. Los conflictos no se resuelven, se mitigan, se reducen a su mínima expresión para estar en concordia y en paz, pero no se resuelven, no hay magia en esto. Para eso se llama negociar, es decir, que haya un dar y dar, que haya una transacción, una transferencia entre las partes. Y aquí hay una frase de Lombardo Toledano que nos parece muy justa en el uso, para el uso de los temas de la negociación, que es ceder para avanzar, ¿no? Si las partes no entienden o no comprenden que puede llegar el momento de que se tiene que ceder para avanzar, buscando siempre lo que le conviene a la mayoría, el mejor resultado posible, el bien mayor o el mal menor, va a ser complicadísimo. A esto le llamamos que no hay condiciones de negociación, cuando las partes no tienen claro que se tiene que ceder para avanzar. Esto no quiere decir que llego yo con la parte y le digo antes de la negociación, oye, vas a ceder, no puede ser anticiparse a eso, sino simplemente hacer una sensibilización, tal vez con algunos ejemplos de otras negociaciones, de otros procesos, donde se aclara que, bueno, pues la negociación es un proceso intermedio, que tiene el fin de prolongar el nivel de vida de las cooperativas o las organizaciones sociales en el mejor desempeño y funcionamiento posible, a pesar de las diferencias. Es decir, esto es la idea, la intención. No quiere decir que al final se resuelven esas diferencias que ya hemos mencionado, que son pues hasta centenarias, ¿no?
Pero bueno, vamos a hacer hasta aquí el resumen de lo que vimos. Espero que haya quedado claro. Si no, pues nos mandan correíto a cooperativasfat@gmail.com y pues bueno, vamos a hacer el resumen. El resumen es claro. Esto es un conflicto. El conflicto se genera cuando dos personas son personas que piensan diferente e inclusive tienen funciones diferentes, especialidades diferentes, competencias, habilidades distintas, y llegan a un punto donde hay una diferencia, ¿no? Esa diferencia, entre las diferencias, no es pleonasmo, es real, genera este conflicto que es el que tenemos que atender. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es generar un proceso de negociación, porque el conflicto es una molestia y una incomodidad que se traspola y se transmuta a todos los integrantes de la cooperativa. Entonces es una cuestión de tiempo, es una cuestión que se tiene que resolver en el menor tiempo posible. Si no se atiende, esto va creciendo y esto va generando algo que se convierte en insostenible, y mayor parte de las reuniones de asamblea de disolución de cooperativas en las cuales yo he estado presente han tenido que ver porque no se resolvió a tiempo, no porque no se hubiera podido resolver, sino porque no se resolvió a tiempo. Entonces el tiempo es muy importante, es un factor elemental para mitigar, disminuir a la mínima expresión ese conflicto. Nunca se va a terminar de resolver por completo, ahí va a estar presente, pero nos va a servir para que la cooperativa pueda permanecer el mayor tiempo posible, generando riqueza y socializándola, porque es lo que nos conviene a todos. Bueno, aquí viene otro de los puntos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que estamos recomendando que se haga es que haya un facilitador, ¿no? Este facilitador es una persona que tiene capacidades, competencias y habilidades de negociación, y además ha estudiado el método o los métodos de negociación y ha participado en métodos de negociación. Es decir, tiene que ser una persona con experiencia, no una persona improvisada, no nada más el mejor cuate de la cooperativa, ni el que tenga mejores intereses. No, tiene que ser alguien neutro totalmente. Entonces a veces esto también conlleva a costos, y porque hay que contratar especialistas para esto. Pero bueno, ahí es importante, por eso siempre poder apaciguar y mitigar los conflictos desde las asambleas, para no llegar a través de los acuerdos de asamblea y respetarlos, para no llegar a estos conflictos que al final nos van a generar gastos. ¿Qué es lo importante después de tener este facilitadora? Este tema que lo simbolizamos con una taza de café, es decir, tiene que haber un ambiente neutro y un ambiente propenso a la negociación, un ambiente amigable, neutral. No puede ser en el mismo lugar donde siempre se reúnen y donde hacen las asambleas, tiene que ser fuera de ahí, tiene que ser fuera de todas un lugar desconocido, neutral, apacible, bonito, amigable, con cafecito, con tecito. Nunca de los nunca con alcohol se hacen la resolución de conflictos. Nunca. Eso que quede clarísimo. Siempre con la amistad, el tema de el ambiente en esta sanidad, que sea sano, ¿no? Y nunca a través de algo que nos genere una intoxicación y nos genere una excitación que nos permita llegar a puntos clave de explosión, ¿no? Entonces el alcohol, todo eso es totalmente adverso a el tema de la negociación y la resolución de conflictos. Por otro lado, bueno, pues hay que indagar, hay que preguntar, hay que tener una sesión
en particular, separado, con cada uno de los integrantes que piensan diferente, para ver cuáles las posturas. A partir de esas posturas, lo que vamos a generar pues va a ser un estudio, una fusión para generar nuestra estrategia de trabajo, donde las personas van a poder expresar sus puntos de diferencia, y nosotros vamos a empezar a proponer hacer estas aproximaciones al punto medio, ¿no? Al punto medio que ya mencionamos que es lo mejor para la mayoría o lo menos peor para la mayoría. Y este proceso, pues bueno, va a ser agotador, va a ser cansado. Hay procesos de negociación que pueden llevar días, horas, horas, días, semanas, meses, años. Ajá. Y es como una terapia, pues, que no hay que dejarla hasta que tengamos lleguemos a este punto, que es el punto del acuerdo, ¿no? De que ya estamos en esta posición de acuerdo, y recordar que este punto de acuerdo no quiere decir que ya todo se resolvió. La negociación, la conciliación es un punto medio que no necesariamente está a la mitad y que no necesariamente satisface a todas las partes, pero que por el momento nos permite permanecer juntos para seguir beneficiando al propósito mayor, que es la generación de riqueza para socializarla. Ese es el punto. Entonces, que tiene que ver con ese beneficio de la mayoría. Al encontrar ese esquema, a eso le llamamos solución. Sin embargo, solucionar no quiere decir que se soluciona por completo, pero sí nos da esa aproximación. Y esa solución, ya que llegamos a ese punto de desahogo, lo que vamos a hacer es pasarla a un acta de asamblea y firmarla todos y todas, todes, hacer la firma, porque esto es lo que nos va a permitir, esta acta de asamblea es la que va a servir como evidencia de mitigación del conflicto entre las partes. Bien. Pues con esto, compañeras, compañeros, llegamos al final del módulo 2 de organización, que es posterior al de asamblea y que tiene que ver con negociación y resolución de conflictos. Aquí está mal el título, ese fue el módulo 1, es negociación. Negociación y resolución de conflictos. Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy, por esta grabación de este módulo para los grupos integrados del Frente Auténtico del Trabajo y público en general ante la coyuntura de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Agradecerle su atención. Ahora sí estuvo un poquito más largo, por lo cual también voy a evitar la lectura que tenía preparada. Pero pues los esperamos en la continuidad de los talleres. Faltan 2 módulos de administración y los cierres de cada uno de los módulos de organización, administración y mercado. Muchas gracias, puño arriba, compañeras, compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, y estamos en comunicación. No olviden el correo cooperativasfat@gmail o vía WhatsApp a aquellas personas que tienen mi número telefónico. Muchas gracias, hasta luego.